Hermanos, vamos a tomar unos momentos para considerar aspectos de la deidad. Y es solemne, es increíble poder contemplar al Dios eterno. Monoteísmo trinitario. ¿Quién es Dios y qué hace? Su persona, su obra. Y esta idea la podemos contrastar con muchas otras cosmovisiones, muchas otras maneras de ver el mundo. Y eh, no solamente está la perspectiva bíblica, está por supuesto el concepto del ateísmo, que no existe ningún Dios, que Dios eh, no es, el politeísmo, que hay muchos dioses, y también hay dos variantes de monoteísmo, pero no trinitario, el judío y el musulmán. Y hay consecuencias cuando pensamos en si hay o no hay Dios, si hay un solo Dios, y si ese Dios único es una sociedad en sí. Entonces, vamos a comparar y notar cómo el concepto de Dios afecta la vida práctica, afecta la sociedad a macro escala. En cuanto al grupo, en una sociedad politeísta o ateísta o monoteísta, ¿cuál es el énfasis? ¿Es el grupo o el individuo? Eh, ¿Cómo se identifican a sí mismos? ¿Por su relación con otros? ¿Cómo es el matrimonio? La cultura tiende a ser una cultura progresiva o progresista o muy conservador. ¿Y cuáles serían las prioridades? En una cultura atea, la tendencia es minimizar el grupo y elevar el individuo. Como todos somos por la casualidad, por el azar, por procesos naturales, tú, tu identidad, tu persona, eres para ti el todo, y tu tribu, tu país, tu etnia, pues ¿para qué importa? ¿Qué bien puedes tú buscar para otras personas? Busca lo que a ti te convenga y lo que a ti te plazca. Minimiza el grupo y promueve bastante el individualismo. Junto con eso, pensamos en los derechos, muchos derechos para el individuo. Y en los países donde ya están aceptando la homosexualidad, identidad de género, esas perversiones más fuertes, es en gran parte porque el ateísmo ha socavado el énfasis en el bien del matrimonio y la importancia del matrimonio en la sociedad, como el individuo lo es todo. Cuando hablamos de la identificación, tú eres la persona que tú piensas que eres. Hace décadas, y todavía te dicen, el dicho fue: encuentra en tu propio corazón tu identidad, tu importancia. Mira tu corazón, escucha tu corazón. Tú eres la fuente de ciencia, de conocimiento, de prioridades, tú. Y siendo que esto agarró pues raíces, es muy natural pensar que si de ahí pasamos al matrimonio, pues ¿qué es el matrimonio? Es lo que tú quieres que sea entre personas del mismo sexo,
Y ahora cambiando de género, o sea, es muy común, es muy natural, es muy como una consecuencia de enfatizar tanto el individuo. Entonces, no es nada conservador. Mientras la persona va ideando y pensando, pues todo es para cambiarse. No hay absolutos, no hay estándares, no hay autoridad externa. Muy progresista la cultura y las prioridades serán las de los individuos. ¿Okay? Es lo más típico en eh, una cultura ateísta. Grupos se forman por los individuos. Y si el grupo te conviene, entras. Y si no te conviene, pues sales. Y tiende al desorden social y el pluralismo. Y esto lo estamos viendo fuertemente. Ahora, si pasamos a una cultura politeísta, pues en el trasfondo de su cosmovisión hay muchos dioses y esos dioses, cada quien tiene su área, pero la misma naturaleza, el mismo cosmos depende de la interacción entre esos dioses. Entonces, la sociedad es muy fuerte, la sociedad es el grupo supremo. Y entonces, si pensamos en un individuo, tú encuentras tu identidad en el grupo y personas en esas culturas cobran su identidad gracias al grupo. Es lo contrario de una cultura atea. El grupo lo es todo, el individuo es minimizado. Y el bien del grupo es mucho, mucho más importante que el bien del individuo. Derechos para mujeres, derechos para niños, y la verdad, esto se ha abusado bastante. Pero el otro extremo también tiene sus abusos. Y es fascinante ver culturas modernas, ateas, progresistas, ver los abusos en culturas politeístas, en culturas tradicionales y responder a esos abusos con el otro extremo. Entonces, esta cultura tendría a ser muy conservador. Es muy importante la familia, muy importante el matrimonio. Y en culturas así, la tendencia es mantener matrimonios hasta preservar matrimonios a pesar de abuso de la esposa, a pesar de infidelidad. O sea, piense en, por ejemplo, en mi contexto aquí, el México antiguo de hace 40 años. El varón puede tener sus amantes, el varón puede salir a tener mujeres, pero el matrimonio es ley y tienen que casarse, tienen que quedarse casados. Y no es politeísta la cultura, pero había mucho de esto en sus raíces, ¿verdad? Antes de la llegada del catolicismo. Ahora, también con la caída de la Iglesia católica y su poder, vemos en México el deterioro de estos valores. Entonces, las prioridades de una cultura eh, pluralista serían conservar eh, las tradiciones y las tendencias. Ahora, en una cultura monoteísta, pero no trinitaria, hay mucha autoridad. El gobierno tiene mucho poder. Piense en los países musulmanes principalmente. La religión tiene mucho poder. La sociedad y la familia, el grupo tiende a ser bastante importante también porque son evidencias, son implicaciones de lo que el Dios de su religión quiere. Y la sociedad mantener
el Islam, mantener el judaísmo, no cambiar de religión, mucha presión de mantenerse en el grupo para preservar la cultura y el derecho del individuo en un país musulmán. Piense en mujeres, piense en niños. O sea, los varones, la autoridad, es donde está todo el poder. Entonces, la religión y la cosmovisión, el concepto que una cultura tiene de Dios afecta muchísimo cómo la cultura actúa. El individuo tiende a cobrar su identidad por su grupo. Enfatiza la unión matrimonial, la unión de la tribu, la unión de la sociedad por la religión principalmente. Y entonces tiende a ser muy conservador y hay bastante orden. Entonces lo que más o menos es el punto es que el monoteísmo trinitario es el equilibrio perfecto, porque Dios es uno o Dios es tres. Dios es uno en tres personas. Entonces hay grupo y hay individuo. Hay identificación de la persona y la persona tiene importancia, pero el grupo es importante también. Y entonces, como consecuencia, esto es explícito en la Biblia, el matrimonio es un ensayo, una dramatización de la relación entre el padre y el hijo y la iglesia, y así el varón con su esposa. O sea, el matrimonio existe para proyectar al mundo el monoteísmo trinitario. ¿Es conservador Dios o es progresivo? Es conservador, pero a la vez, porque hay derechos, hay un eco de la deidad y la divinidad, es muy progresista la cultura monoteísta trinitaria en cuanto a las ciencias. En cuanto a las ciencias y la revolución de la industria, en cuanto a los desarrollos tecnológicos, la cosmovisión monoteísta trinitaria busca glorificar a Dios en descubrimientos, en hallazgos, en creatividad, en música, en arte. Y luego, si pensamos en las prioridades, la prioridad es glorificar a Dios, pero es señorear sobre la creación, es extender su reino, es hacer su voluntad. Entonces, pues claro, lo voy a decir porque soy monoteísta trinitario, pero el monoteísmo trinitario da el equilibrio perfecto entre ventajas y desventajas de las demás culturas. Si comparas ateísmo, politeísmo y monoteísmo no trinitario, cada cultura tiene sus desventajas y sus ventajas, pero el monoteísmo trinitario produce o ha de producir la cultura equilibrada, con balance. ¿Por qué? Porque Dios mismo así es y la cultura es entonces nada más un reflejo de lo que Él es.